Hoy es 5 de noviembre y esta fecha tan especial, hoy cumplía años mi hijo, Rodrigo. Y por eso lo vamos a celebrar con la torta. Era así, bien amigable, le gustaba jugar el dominó de bolo, de sándwich que le dicen, y así era su diversión de él. A él no le gustaba leer mucho. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le gusten verla? Y él quería ser un buen agricultor, porque él tenía sus tierritas, sus finquitas y él se iba a trabajarlas. Sí, y él nos decía a nosotros cómo teníamos que trabajar la finca, cómo tocaba que mover la tierra, cómo tocaba que sembrar el plátano, cómo sembrar la yuca y cómo sembrar papaya, porque él de cada arbolito quería tener en su Mami, finca. siéntate por aquí. Eso. A ver, yo le recibo. Le gustaba trabajar, jugar, tomarnos fotos, porque él era el fotógrafo de la familia. Él tenía una cámara y él hizo un álbum. Y entonces nosotros, cada actividad que hacíamos, él tomaba la foto. Si nos íbamos a bañar al río, cuando nos íbamos a tirar, porque a mí me gustaba también ramear. Entonces nos íbamos a tirar de los árboles y él nos grababa. Cuando íbamos en el aire nos grababa. O sea, todo eso fueron unos procesos muy bonitos que los recordamos con mucho cariño. Bueno, esta es la torta, mami, que vamos a celebrar el cumpleaños de Rodrigo. Ay, qué bien, está buena. No solamente él cumple los 35 años, sino que es una fecha también especial por la entrega de él, que tuvo 11 años de desaparecido y gracias a Dios hoy lo vamos a tener aquí presente. Aunque el cuerpo no está, pero su espíritu está vivo. Entonces vamos a tenerlo hoy, vamos a hacerle su ceremonia, su entrega digna. Darle gracias a Dios que por lo menos ya se nos acaba esa incertidumbre con él, de saber que ya no va a estar más desaparecido, que ya vamos a tener un lugar donde uno irlo a visitar. Hoy vamos a tener el privilegio de darle a mi hermano el último adiós. Lamentablemente nosotros teníamos las esperanzas de encontrarlo con vida, pero no se pudo, pues entonces hoy le vamos a celebrar su cumpleaños, su velorio y luego mañana lo vamos a llevar a su sepelio. Yo nací en un bello río que añoro todos los días. Yo no me quiero ir lejos, lejos de mi riopatía. Yo no me voy, y de aquí yo no me voy, y de aquí yo no me voy, y de aquí yo no me voy. Me enseño a partear mujeres y también a obligar. Cómo tejer abanico y la importancia de cocinar. Y de aquí yo no me voy, y de aquí yo no me voy. Yo soy Omaira García y soy firmante de paz. Colombia ha sido testigo por muchos años de un suceso desgarrador y desolador que ha impactado y fracturado a muchas familias colombianas, la desaparición. En esta compleja situación, tanto grupos al margen de la ley como el Estado o agentes estatales han tenido la responsabilidad de la incertidumbre del paradero de miles de personas, lo que ha generado en nuestro país un eco doloroso
con el que se exige a gritos la verdad y la justicia. Las cicatrices indelebles en la sociedad colombiana han sido el resultado de sueños, vidas y esperanzas quebrantadas, que han obligado a familias buscadoras a cargar el peso de la incertidumbre. A pesar de que no han dejado de fortalecer los mecanismos para construir memoria y hacer visible el legado que sus familiares han dejado en nuestra sociedad, y es indiscutible que para poder profundizar sobre este tema es necesario comprender las dinámicas del conflicto armado colombiano, con el objetivo de poder determinar en el marco del tiempo específico en el que se centran principalmente las búsquedas de la unidad en el país. Es un conflicto de más de 60 años que tiene su hito en el surgimiento de la guerrilla de las FARC. Ha sido un conflicto prolongado fundamentalmente, que es el problema de la tierra. Entonces la población campesina y los grupos étnicos han sido los más afectados. El conflicto armado es como un juego, entonces los jugadores que buscan defender el juego serían el Estado, que lo haría por vías legales. Están los grupos paramilitares, que son grupos paraestatales, que buscan por vías ilegales mantener el statu quo, o sea, que nada cambie. Es un juego básicamente con esos tres actores. Y en las épocas más duras del conflicto, ejercer la defensa de los derechos se asociaba con pertenecer a las guerrillas, con ser comunista. El conflicto fue difícil en el año 2002 porque allí los paramilitares, pues como tenían su base más bien cerca, era difícil porque llevaban gente de otras partes a matarlas allí en el barrio. Cuando empezaron a llegar los grupos armados, pues era un poco temoroso para la gente porque como acá no habíamos vivido esas oportunidades de ver a personas diferentes, entonces era muy bien. Todos nos salíamos a conversar entre los vecinos por la noche, a jugar dominó, a jugar bingo, esas cosas así, y ya ahorita no se puede. Vivimos el conflicto armado con mi hermana, porque somos dos, desde una edad muy pequeña, aproximadamente desde los 5 años, desde cuando empiezo a tener recuerdos. Empezamos a ser víctimas de un grupo paramilitar. De ahí entonces pasamos a lo que se llama el desplazamiento. Hemos tenido un conflicto armado en el que ha habido muchos asesinatos selectivos, masacres, una violencia letal muy alta, y también los delitos contra la libertad de las personas. Entonces la desaparición forzada, los secuestros, el reclutamiento forzado han sido delitos de gran incidencia. La desaparición forzada es una de las modalidades que utilizan los actores como parte de sus estrategias de violencia para poder controlar a la población civil o amedrentarla. Sin lugar a dudas, la desaparición es el hecho más horrendo, más atroz que se pudo cometer o que pudo perpetrarse en el marco de la guerra colombiana. Tiene una particularidad ese hecho de violencia y lo hace particularmente gravoso y doloroso para las víctimas. Es un hecho en el cual la víctima tiene que demostrar que el hecho ocurrió y el actor armado lo usa para negar la violencia, o sea, se aprovecha de esa violencia para intimidar y generar miedo, pero también la usa para decirle a la gente, yo no hice eso nunca ocurrió. Entonces, si no hay crimen, pues no habría castigo. La desaparición forzada tiene una particularidad que corroe, que daña a las personas y a las familias de una manera muy singular, que es este duelo permanente. Cuando uno habla con las víctimas, ellas refieren particularmente eso, porque la desaparición prolonga la agonía. Las familias se rompen, cambian radicalmente lo que hacen porque empiezan a incorporar un rol dentro de su cotidianidad que es buscar a la persona desaparecida. Eso hace que las complejidades, que las afectaciones emocionales, familiares, sociales, comunitarias de la desaparición se perpetúen hasta, insisto, que aparezca la persona desaparecida. Febrero 4 de 2015. Sexta propuesta sobre reparación integral de las víctimas del conflicto y conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral, FERI. En el año 2016 se firma el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.
hay que poner en su dimensión histórica el valor de ese acuerdo de paz, porque era la cuarta vez que se intentaba negociar con esa guerrilla. Esa era la guerrilla más importante del conflicto armado, la que tuvo la mayor capacidad de fuego y la de mayor capacidad de desestabilización social y política en el país. Ese acuerdo tiene el gran valor de que fue un acuerdo muy concreto, definió 5 puntos, un 5.º punto muy importante que fue el punto de víctimas. Nosotros como Naciones Unidas nos dio mucha satisfacción que en La Habana llegaran a la conclusión que el acuerdo de paz había que centrarlo en las víctimas, porque es una manera realmente de afirmar que finalmente las víctimas siempre deben estar en el centro de nuestros esfuerzos, porque han sido los que más han sufrido los avatares del conflicto. Para ese punto se crearon 3 mecanismos y 2 recursos. Y los mecanismos fueron un mecanismo judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo extrajudicial, que fue la Comisión de la Verdad, y un componente humanitario, que fue la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Gracias a la incidencia, al trabajo histórico, al trabajo decidido, a todas las asistencias, por ejemplo, que hicieron las organizaciones de víctimas a estas mesas de diálogo, de conversación que se registraron en La Habana. Es importante resaltar que con los acuerdos y las recomendaciones que llevaron nuestros compañeros a La Habana y con el nacimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en Colombia la historia de la búsqueda de desaparición forzada marca una diferencia gigante. Sin lugar a dudas, lo más icónico, si se quiere decir, lo más sui generis de este mecanismo es que la unidad de búsqueda es humanitaria, extrajudicial, yo agregaría confidencial e imparcial. ¿Qué significa lo humanitario en este contexto? En primer lugar, que nuestro objetivo es buscar a los desaparecidos para ayudar, para contribuir a aliviar el dolor y el sufrimiento de estas familias, de estas personas. Extrajudicial porque permite que todas aquellas personas que conozcan de dónde puede estar una persona desaparecida se puedan acercar, contar dónde están y no quedar vinculados a ningún proceso judicial. Nosotros, como institución del Estado, los buscamos a todos y todas sin excepción. No ponemos etiquetas, no tenemos prejuicios, no hacemos exclusiones, no hacemos discriminaciones. Y lo final, la confidencialidad. Cuando hay confidencialidad, tú puedes acercarte a la unidad sin temor a que lo que les estás contando lo puedan conocer otras personas. Solo lo conocerá la unidad. Y eso genera confianza. Es importante que en Colombia se creara una institución humanitaria porque es participativa, porque te escucha, porque ha entendido que la búsqueda es con ellos, con nosotros y es con todos. La búsqueda se compone de 4 momentos y un momento que llamo transversal, que es el momento de la participación, donde la búsqueda es imposible sin el acompañamiento, sin el trabajo coordinado y directo con las familias buscadoras. El primer momento de la búsqueda nosotros lo llamamos de información o de investigación. Los datos, los testimonios es el insumo fundamental para iniciar el proceso de búsqueda. El segundo momento, que se llama justamente localización y prospección, es donde hacemos la recuperación, lo que las personas comúnmente conocen como la exhumación. A veces la recuperación tiene tantos indicios, pero sin embargo tenemos que llegar, en la mayoría de los casos que es necesario, llegar a la prueba técnica y después de esto, teniendo la claridad ya, la certeza, la confianza de que es la persona que estamos buscando, la persona que está buscando esta familia, procedemos a la entrega digna, que es el cuarto momento de la búsqueda. Pero qué decir también de los procesos de reencuentro, cuando no estamos entregando un cuerpo, sino estamos posibilitando que 2 personas o muchas personas que dejaron de verse por tantos años, es un momento de verdad sublime para la búsqueda. Mi nombre es Daniela Andrea Mostacilla, soy indígena nasa del resguardo San Lorenzo de Caldono. Ahorita nos dirigimos hacia la vereda del Tarso, perteneciente al mismo resguardo, lugar donde estuvo enterrado mi papá. Mi papá duró 31 años desaparecido.
Era una persona muy reconocida en la vereda donde me crié. Digamos que tenía una fama entre la comunidad y me hablaban mucho de él. Hablaban tanto cosas buenas como cosas malas. Él estaba interesado en formar un hogar con mi señora madre biológica y que antes de él irse a la última misión, que es donde él pierde la vida, él va a una casa, me dice la señora, su papá vino a cambiar un maíz por frijol y él le dice, cuídeme a mi mamá, que cuando yo vuelva de la misión ya vengo para hacer familia con ella. Le dijo, mi madre es excombatiente también. Ella sale a los 7 meses de estar en embarazo de allá y cuando se da cuenta de la muerte de mi papá, pues ella me abandona en una guardería de bienestar familiar a los 7 meses. Crecí con un sentimiento de amor hacia un hombre que, aunque no conocí, supe que de alguna manera quería que yo estuviese en este mundo. Daniela es una mujer joven con una identidad muy clara y una lucha muy clara, ¿no?, por reivindicar su lugar. El papá de Daniela, siendo pues muy pequeño y en unas condiciones muy difíciles de la vida del campo, ingresó a ese grupo armado hasta el momento de su muerte siendo combatiente. Esta primera etapa de recolección de información es tener todo un mapeo de información que está dispersa, pero que nos habla de que hay unas personas que están desaparecidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que intentar recolectar o tratar de encajar en este rompecabezas? La identidad de la persona, el lugar en donde está ubicada o localizada y qué pasó con ella. Desde el momento en el que llegan los casos a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es importante generar un espacio de absoluta confianza, en el que los familiares puedan hablar tranquilamente con los investigadores para que en conjunto se apoyen en todas las instancias de esta fase. En esa medida, uno de los primeros pasos del proceso de investigación es el diálogo inicial, una conversación que se da con los familiares o con quienes están exponiendo el caso, con el objetivo de recoger de manera primaria la información principal, las características de la persona desaparecida y las acciones de búsqueda que previamente se han realizado. Una vez se concluye esta parte inicial, los investigadores integrales realizan las solicitudes de información, de tal manera que se empiezan a corroborar los datos en diferentes sistemas. Se hace entonces la revisión de archivos, se pide información a instituciones, se hace una búsqueda en lugares y espacios que tienen importantes datos como los cementerios y se realizan conversaciones más detalladas con todos los agentes que puedan brindar información. Mientras se realiza esto, los investigadores pueden identificar patrones que también ayudan en la búsqueda de varias personas, es decir, búsquedas colectivas. Finalmente, una vez se tienen los datos que dan como posible un lugar en el que pueda estar la persona que ha sido desaparecida, se da el paso a la localización o ubicación para continuar de esta manera con las siguientes fases del proceso. El primer momento de la búsqueda nosotros lo llamamos de información o de investigación. El ejercicio investigativo empieza por eso, por empezar a juntar estas fichas de un rompecabezas que hay que empezar a armar. Y esa información tiene que ser procesada, tiene que ser analizada, tiene que ser triangulada. Hay información que es más confiable que otra, hay información que puede ser más verificable que otra. En Colombia, para la unidad de búsqueda no es fácil encontrar seres desaparecidos, pero el trabajo con las víctimas y con los familiares ayuda a que la información sea un poco más concreta. Lo que estamos haciendo en la unidad de búsqueda es superar las búsquedas uno a uno y tratar de asociarlas con un patrón de desaparición, porque sabemos que la cantidad de desapariciones que ocurrieron y aún ocurren en nuestro país responden, ¿cierto?, a una forma en la que sistemáticamente fueron estas personas desaparecidas. Esa forma de asociación es una asociación territorial regional y eso da sentido a los planes regionales de búsqueda. Cuando tenemos esa información compilada de qué información existe en el Estado sobre esta persona, lo que hacemos es asociar el hecho a alguna hipótesis y tratar de conseguir alguna persona que haya participado en el marco del conflicto que pueda brindar más información.
Cuando Daniela llegó, ella tenía una investigación comunitaria, ¿no? Tenía los relatos de su familia, de algunas charlas que había tenido hace algunos años con sus tíos. Y nosotros tomamos esa entrevista, tomamos algunas fechas, de manera que nosotros sistematizamos esa información y comenzamos a contrastarla. Y yo me comencé a dar cuenta que efectivamente habían reportes de prensa que daban cuenta del combate en el que habría resultado herido y posteriormente muerto su papá. Coincidían las fechas, incluso de su nacimiento, y comenzamos a buscar en bases de datos cuál podría haber sido la identidad de su papá, porque en ese momento Daniela solamente sabía su nombre de guerra. La búsqueda la empecé primero en mi vereda. Entonces, por ejemplo, me decían su papá siempre llegaba a tal casa. Esa era la casa de la guerrilla y ahí los atendían, ahí él dormía y le daban la comida. Entonces, yo me iba para allá y empezaba. Como ya toda la vereda sabía que yo era la hija de él, digamos que ellos no escatimaban como en tener algo de desconfianza en contarme, sino que me empezaban a decir, ah, sí, su papá llegaba aquí, su papá le gustaba comer esto. Aquí todo el mundo lo conoció como Miguel. Pero más allá de eso no te podemos decir. Lo último que logramos saber de él fue que hubo un ataque a la estación de policía de un lugar cerca en donde ellos estaban viviendo, en el que en el enfrentamiento él quedó herido junto a 2 personas más. Sus cuerpos fueron recuperados por el grupo del que hacían parte. Mi familia, particularmente una hermana de crianza, sabía que yo tenía como ese deseo de encontrarlo. Y justamente el marido de ella vive en la vereda del Tarso y ella acá empieza siendo profesora y el suegro de ella resulta ser una de las personas que le tocó ese combate y le tocó ayudar a cargar heridos y equipaje. Y me acerca a él, yo converso ya con él y ya él me refiere y me dice hay que hablar con don Jaime, porque don Jaime fue la persona que fue y ayudó a abrir los huecos donde los enterraron a ellos. La información que tienen las comunidades es absolutamente básica en el proceso de la búsqueda. Alguien escuchó algo, alguien oyó, alguien sabe algo, alguien puede conectar una información con otra información. En materia de búsqueda no hay ningún dato que sea despreciable, no hay ningún dato que no sea importante. Estamos dentro del territorio ancestral de Satamaquihua, en el municipio de Caldono. Aquí en esta vereda es donde de alguna manera concluye mi investigación. Después de haber caminado gran parte de este territorio, de haber consultado información, de haber hecho memoria con mayores que trataron de recordar lo que había pasado aquel julio del 91 sobre el combate que se dio relativamente cerca de donde estamos, donde pues fallece mi papá. Estamos aquí en la cancha, que es donde vive don Jaime, el único mayor que queda con vida, que me apoyó en todo este proceso y que ha sido, digamos, una gran fuente de información para mí. Y pues don Jaime y don Lucindo, digamos que fueron un apoyo incondicional para mí porque fueron los 2 únicos testigos en ese momento que presenciaron el hecho de que trajeron a mi papá, de que lo enterraron y demás. Entonces ya digamos yo les tengo un cariño muy grande porque pues digamos me acompañaron en este proceso y pues don Jaime me acompañó hasta lo último porque él estuvo conmigo el día que exhumaron a mi papá, nos estuvo acompañando. Pues ella me preguntaba de que cómo fue el entierro, que ella decía que era el papá de ella, entonces dije sí, entonces yo le dije sí. Entonces como que un día fuimos con usted mismo allá en el sitio a mirar, sí. Pero en ese tiempo ya han pasado ya años, entonces la tierra ya no se veía, la huella ya no se veía del entierro. Después de que yo ya contrasto y descarto y yo ya digo ahí, lo que yo hacía era que cada que yo podía iba y le dejaba flores.
O sea, yo iba y cogía un poco de flores que hubieran en el camino y las despelotaba así y le tiraba pétalos. Entonces yo le decía, papá, un día de esos voy a venir por vos. Nosotros llegamos a ubicar al papá de Daniela porque ella había hecho un ejercicio previo de ubicación del cementerio con base en entrevistas, ¿cierto?, con la comunidad. Cuando llegó a la oficina tenía un dibujo muy preciso de la carretera que deberíamos recorrer, el tiempo que nos íbamos a demorar, qué dificultades podríamos tener, porque en ese momento hacía presencia un actor armado y las condiciones de seguridad eran muy complejas para el equipo. Después de muchos años de búsqueda, de investigar, de hablar con las personas, de contrastar información, llegamos aquí al cementerio del Tarso. Aquí entonces es donde estuvo enterrado mi padre durante 31 años. Con la ayuda de don Jaime hicimos un croquis. El dibujo tenía, cómo era la entrada del cementerio, pudo tomar una foto que luego pudimos georreferenciar. Tenía, por ejemplo, puntos de referencia, un árbol. Que es el que está al lado de allá, un pino. Y antes de que estuvieran todas esas bóvedas de concreto, solo existía una bóveda. Y lo que hicimos más o menos fue detallar un polígono, ¿no? Un área posible en la que podría estar inhumado. Más o menos a 30 metros en dirección derecha del pino estaría el lugar donde habrían dejado a mi papá. El ejercicio que hizo Daniela fue muy importante porque a partir de eso ya nosotros podemos coordinar con el equipo forense la localización, que es un procedimiento científico en el cual efectivamente podemos determinar cuál es el lugar de la hipótesis en donde se encuentra ubicada la persona. Ese ejercicio se hizo posteriormente en una visita de prospección con el equipo forense. Y el primer encuentro que tuve con él fue su esqueleto en ese hueco. Fue bastante traumático, la verdad. Y fue muy doloroso porque, digamos, ya sabía el destino que él se había labrado, pero no asimilaba como las condiciones tan inhumanas en las cuales lo iba a encontrar. Finalmente pudimos dar alivio a la zozobra y a la espera que estaba viviendo Daniela. Y sentir que ella podía descansar y que ella lo podía llorar. Que ya podía de alguna manera tenerlo conmigo, no de la manera como uno espera cuando busca, porque casi todo mundo busca para encontrar vivo a alguien, pero sí sabía que de alguna manera ya íbamos a poder estar cerca. Una joven que ha hecho lo que hemos hecho muchas de las víctimas y las buscadoras en este país, y es buscar solas. Buscadores, antropólogos, forenses, somos criminalísticos, hemos hecho de todo empíricamente con tal de encontrar nuestro ser desaparecido. Eso hizo Daniel. Marcela para mí fue una gran guía, la verdad. Creo que gracias a ella el tema de la entrega digna se pudo dar de una manera exitosa. A John Sabogal, él fue el que arrancó con mi caso, fue la persona o el profesional que me acompañó haciendo de nuevo todo ese proceso de revisión de información, de volver a hacer memoria, de entrevistarnos, de mirar si podíamos aportar otros detalles para precisar mucho más la información que ya estaba. Entonces creo que el acompañamiento de ellos dos, más que profesionales, fue un acompañamiento muy humano. Lo que me gustó del proceso que hice con la comunidad del Tarso fue que a pesar de que ellos sabían que mi papá era guerrillero, ellos nunca se refirieron a él como estigma. Siempre que me ayudaban me decían, la niña está buscando a su papá. Luego de esta etapa de información, en la que nosotros efectivamente sabemos con algún grado de certeza cuál es la hipótesis de localización, continúa la etapa de prospección y recuperación, que eso básicamente es analizar el terreno para saber si puede estar allí una persona inhumada o si la persona se presume con vida, pues poder localizarla y contactarla.
Nos encontramos en la ciudad de Buga, departamento del Valle, haciendo una misión de prospección con fines de exhumación. El equipo está conformado básicamente por un antropólogo forense, un topógrafo, un fotógrafo y un auxiliar de campo. El segundo momento, que se llama justamente localización y prospección, es donde hacemos la recuperación, lo que las personas comúnmente conocen como la exhumación. Con la información ya obtenida en la investigación, tenemos un sitio localizado donde posiblemente en este caso van a estar inhumadas 2 personas de aproximadamente 20 años. La exhumación o extracción de los cuerpos se hace teniendo en cuenta la posición en la que se encuentren, la profundidad a la que lleguemos con técnicas arqueológicas y finalmente, bueno, se extrae y se llevan los cuerpos a medicina legal. Por las condiciones también del conflicto, han habido situaciones de 8 horas en mula, 8 horas en burro, llevando equipos pesados, caminando tramos y trechos complicadísimos, trabajo pues en zonas de comunidades indígenas, de comunidades negras, en los que igual el desgaste, digamos, para llegar hasta allí y para lograr empezar a hacer este trabajo que hoy estamos haciendo aquí es mucho mayor. Es un trabajo con un sentido humano que ayuda a una persona a tener paz y a tener, a través de esa verdad, posibilidades de continuar con su vida, de rehacerse, de seguir adelante con muchos procesos que son muy dolorosos. Los cementerios son escenarios complejos, precisamente porque el cementerio está lleno de muertos, vas a encontrar huesos en todas partes. Otros escenarios complejos son los depósitos de basura, de materiales, como es el caso de la escombrera en Medellín, los cuerpos en corrientes de agua, como el caso del estero San Antonio en Buenaventura, y los hornos crematorios, como el caso Juan Frío, en norte de Santander. Los hallazgos y avances que se dieron en Buga son una muestra del trabajo riguroso realizado por los diferentes departamentos de la unidad, que están involucrados y que permiten que hoy se tengan en las manos otras pruebas que serán estudiadas para determinar nueva información importante para la evolución de varios casos de personas que están desaparecidas. En esta misma línea y bajo el marco de un trabajo que sigue realizándose de forma minuciosa, está el caso de Juan Frío, un lugar que bajo la naturaleza que ha cubierto su presencia lleva dentro información determinante para muchas familias que siguen esperando la verdad. Ese sábado 6 de abril del 2002, mi hijo salió a las 6 de la mañana de la casa. Como de costumbre, él salía los sábados a trabajar y ya a las 5 de la tarde, por tardar a las 6, estaba en la casa y él no llegó. Yo dije, Dios mío, algo le pasó a Elvis. Y de una vez a mí me vino encima. Cuando mi hermana llegó a la puerta de la casa, me dijo, ¿usted ya sabe lo que le pasó a Elvis? Entonces yo le dije, no sé, pero presiento que a mi hijo le pasó algo. No solamente tienes unos cuerpos que fueron allí dispuestos, posiblemente inhumados, sino que al parecer además te puedes enfrentar a un escenario en el que posiblemente sus cuerpos fueron sometidos a intentos de ser incinerados. Iban a abrir el trapiche donde supuestamente allá quemaban la gente. Entonces me llaman a mí porque a mi hijo lo llevaron allí. Asimismo, ir reconstruyendo esa verdad de la mano con el despeje arqueológico que se hacía es documentar lo que de alguna forma ya decían, lo que hemos venido diciendo durante 20 años o más, lo estamos empezando a excavar y a despejar acá. Yo por lo menos tengo la esperanza de encontrar algo de mi hijo. Buscaron en Juan Frío, en el cementerio de acá de Cúcuta. Falta la zona de frontera por Ureña. Y allí en la frontera dicen que hay muchas cosas comunes, que hay desaparecidos ahí por ese lado de la frontera. Uno durante esos espacios de prospección ve la dignidad con que la unidad de búsqueda trata de situar el espacio, trata de que tú como familiar y como ser humano
no sientas y no veas que solo es ir a recuperar el lugar y voy y hago, va a sonar feo, un hueco. Nos preparan para el momento en que empiezan a abrir el lugar y, como digo yo, a sacar cada gramo de tierra en el cual uno va sintiendo de que la esperanza se está abriendo en ese lugar, y es digno ver y escuchar a los antropólogos darle dignidad al ser que están buscando. Los forenses decimos, los cuerpos hablan, los huesos hablan, y es un elemento, digamos, que añade, que le da valor a esa investigación que se viene desarrollando. Cuando una familia, una mamá, un hijo, una esposa le agradece a uno por haber hecho el trabajo, eso no tiene nombre. De verdad que uno se siente feliz, como le dan ganas a uno como de celebrar, de llorar muchas veces. Porque para ellos encontrar un cuerpo es un desaparecido menos en Colombia, pero la paz y la tranquilidad para una familia. De sentir que el trabajo que hago cumple un propósito, que el trabajo que yo estoy haciendo tiene un sentido, lleva reparación, lleva algo más allá como de una labor cumplida. Mi vida. Yo creo que son ángeles y son héroes. Cuando uno está en las entregas y se acerca a la gente a abrazarlo uno de corazón y expresarle todos esos sentimientos lindos de cariño, definitivamente vale la pena todo lo que hacemos. Cuando se hace una exhumación, que es la misma recuperación en términos humanitarios, los cuerpos son llevados al Instituto Nacional de Medicina Legal. Al mismo tiempo, estas muestras que salen genéticas de los cuerpos son cotejadas con el ADN que se le ha tomado a las familias, generalmente sangre, y se trata de hacer un match entre las dos personas. La identificación de un ser humano que se encuentra con vida o sin vida se puede hacer a través de las huellas dactilares, de su dentadura o de la comparación de ADN. La muestra de ADN es tomada a través de una muestra de sangre o saliva, a la cual, mediante un proceso científico, se le saca un perfil genético, que consiste en convertir un código numérico a las características biológicas que nos hacen únicos. En los procesos de búsqueda, la identificación a través de pruebas de ADN son muy importantes, y es por ello que se realizan tomas de muestras biológicas a las familias, que luego son llevadas al laboratorio de medicina legal para la obtención de los perfiles genéticos, que luego son introducidos en el banco de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas. Allí las muestras de ADN de los familiares son comparadas con las de los individuos no identificados, esperando encontrar perfiles genéticos que compartan información y que puedan orientar la identificación de estos últimos. Para los familiares de las personas desaparecidas, estas herramientas de investigación han sido muy importantes en sus diferentes procesos de búsqueda, porque se convierten en un camino de esperanza que perdura en el tiempo. Esa gota de sangre se convierte en una semilla que queda ahí para siempre. Esas máquinas que trabajan constantemente para hilar números, también están hilando el quebrantado tejido social de nuestro país, que con estos procesos de búsqueda va reconstruyéndose en pro de la verdad, de la justicia y la reparación. En el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal se reciben los cuerpos que ha recuperado la unidad de búsqueda producto de exhumaciones y donde se realiza el abordaje interdisciplinario. En este laboratorio intervienen especialistas en medicina general, en antropología forense, en odontología forense, genética forense. Muy importante saber que los estudios forenses y la identificación es un proceso de confrontación de la información de las prendas, de la información de los traumas, señales particulares de los cuerpos, de la información odontológica y de la información de quién era ese desaparecido. Entonces tenemos que determinar cuál es la mejor pieza
para obtener genética, y se toma a partir de este hueso, se toman un fragmento del cráneo, se toma otro fragmento, se pueden tomar dientes. Esa muestra ósea se procesan en este laboratorio de genética. Lo primero que se hace es limpiar muy bien ese hueso, dado que está contaminado. Esta muestra ósea se vuelve polvo. Este polvo es el que empieza a procesarse en las diferentes dependencias del laboratorio de genética y obtener el ADN, que es el que finalmente se va a procesar en los diferentes equipos y que nos van a dar los perfiles genéticos de esos cuerpos. Esa información genética que se obtiene de los huesos van al banco de perfiles genéticos de desaparecidos. Ahí se van a hacer los cruces de información con las otras muestras que nos llegan y que nos allega la unidad de búsqueda o que se toma en el Instituto de Medicina Legal. Muchas muestras biológicas ya han sido recogidas en el pasado por la Fiscalía General de la Nación, por Medicina Legal. Ahora trabajamos también armónicamente nosotros, no solo con Medicina Legal, sino también con la JEP, en fin, con todos para conseguir el propósito de tener el mayor número de muestras de sangre posibles que nos permita desarrollar los perfiles genéticos que ayudan a acelerar los procesos de identificación. Y después de esto, teniendo la claridad ya, la certeza, la confianza de que es la persona que estamos buscando, la persona que está buscando esta familia, procedemos a la entrega digna, que es el cuarto momento de la búsqueda. Para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la entrega digna implica muchos aspectos, ¿sí? En la planeación es importante tener en cuenta todos los aspectos espirituales, los aspectos culturales, los aspectos comunitarios, los aspectos familiares. No solamente es entregar un cuerpo identificado a la familia, es poder reivindicar esa humanidad, ese ser humano que regresa a casa, que regresa a la comunidad, que regresa al territorio y que va a permitir sanar esas heridas que se abrieron con la desaparición. La entrega digna de Rodrigo se planificó de manera conjunta con los familiares, con la señora Herminia y con sus hijas particularmente. Y a partir de escuchar lo que ellos tenían en mente, de lo que ellos se imaginaban realizar para restituir el nombre de Rodrigo, para reivindicar el nombre y la memoria de Rodrigo aquí en su familia, solicitaron que la entrega digna se realice el 5 de noviembre, que es la fecha del cumpleaños de Rodrigo. Una entrega digna es importante para uno que busca porque ayuda a sanar. Porque después de que tú ya crees o consideras que todo está perdido, lo recuperas y ya tienes un lugar donde llorarlo, donde tú ya sabes que está. El proceso de la entrega digna fundamentalmente quiere elevar, resaltar la dignidad de las personas desaparecidas, más desde la perspectiva nuestra, que nosotros buscamos sin etiquetas, sin prejuicios, sin discriminación, sin exclusiones. Para nosotros la búsqueda de todo desaparecido es reconocer a un ser humano que existió, que existe y que existirá en las memorias de las familias, en la memoria de las comunidades. Entonces aquí dejamos este legado de Rodrigo para que usted pueda seguir leyendo a Rodrigo cuando usted quiera, cuando tenga tiempo libre, escribiendo lo que le inspire este proceso que viene ahora.
Él se llamaba Rodrigo Fernando. A él no le gustaba casi reunirse así con los jóvenes igual de la igualdad de él. A él le gustaban los adultos mayores. Por eso él, cuando sucedió el caso, él estaba allá entre unos amigos que tenía, estaba jugando dominó, y allá porque fueron a traerlo. Él estaba recién salido del ejército, entonces a él le dijeron que él era un sapo, le dijeron que era un sapo del ejército. Cuando me amarraron mi hijo, yo salí y le dije a ellos, ¿quién es el comandante aquí? Les dije. Ya dijo, ¿qué quieres con el comandante? Me dijo un señor. Le dije yo, no, es que mi hijo no es un delincuente. Le dije, ¿por qué me lo tienen amarrado? ¿Por qué me lo amarran a mi hijo? Le dije yo así, entonces... Dijo, no, señora, no se preocupe que él mañana viene, porque el comandante, el alto mando, lo mandó a traer. Hasta hoy, que lo miré llegar otra vez. Fue una alegría muy grande para mí y para mi familia. Estábamos esperando solamente ya este momento que pasó, la entrega de él. Por eso nos alegramos todos, pero estábamos esperando el momento. Yo quería despedirme de Rodrigo con al frente de la casa de mi hija hay una capilla. Yo quería que ahí hiciéramos la ceremonia, hiciéramos la misa, el acompañamiento, vinieron las cantoras. Y así yo quería hacer la ceremonia, la despedida de él. A pesar de mi dolor, me sentí bien porque logré hacer lo que yo quería. La señora Herminia pidió que el cuerpo pues fuera trasladado hasta el cementerio de ella, pero que se tuviera en cuenta, digamos, como la visita o la entrada del cuerpo en su casa, en su domicilio. Las tradiciones ancestrales, que cada dueño de su doliente, él mira cómo, pongámosle, lo van a velarlo, con música normal o canto. Entonces mi mami quería sus tradiciones ancestrales de ella, con sus arrullos, sus alabados, música. Y entonces pues ahí nosotros le ayudamos a mi mami, le dijimos, mami, a él le gustaba esto así, así. El viento alivia el dolor, Dios me da la fortaleza, y de aquí yo no me voy, y de aquí yo no me voy, y de aquí yo no me voy. En esta entrega digna contamos con el apoyo tan valioso de las cantoras del Pacífico, que son un grupo de mujeres que pues han ido con todo su proceso de acá en el territorio, muy relacionada pues con todos los rituales funerarios de la cultura afrocolombiana del Pacífico nariñense. Para mí es un logro porque es un esfuerzo, una lucha conjunta. Y junto con esto yo sé que vamos a seguir en adelante, que no ha sido en vano, que no es imposible y que hay que creer y que si ustedes siguen apoyando, siguen acompañándonos y se siguen empoderando y creyendo de que sí hay personas desaparecidas y que sí es posible encontrarlos, vamos a encontrar muchos más. La búsqueda de los desaparecidos es un reto muy grande. Tenemos la urgencia de saber qué sucedió con ellos, de saber en dónde están, si están con vida o si han fallecido y poder buscarlos a todos sin ningún tipo de discriminación.
Esto es una mezcla de dolor, una mezcla de alegría. Me gozo por lo que la persona, su ser querido, ha vuelto, ha retornado a su casa. Lo que ha sucedido hoy, por ejemplo, tener a uno de los primeros encontrado, para mí me llena de satisfacción. Saber que la señora, la madre de este hijo, hoy puede tener un descanso. Yo no la vi llorar, sino que prácticamente gozarse. Me llena de satisfacción este programa de la búsqueda, porque más son mujeres. Las mujeres tienen una necesidad de un dolor sentimental porque son madres. Y lo que está haciendo doña Dora en este momento es darnos a conocer que sí podemos confiar en la unidad de búsqueda, porque tenemos el apoyo hasta el final, cuando ella no debía estar trasnochando, pero ella siente el dolor que hoy sentimos nosotros. También soy madre buscadora y tal vez por eso me he empoderado de los casos y por eso lo siento tanto y le he metido el fuerte a todo sobre lo que he podido, porque como madre, como madre buscadora, no solamente pienso en el regreso de mi hijo, sino en los de los demás. Hasta aquí no más diré, hasta aquí no más diré. Y aquí se acaban los versos de Jesús, María y José, de Jesús, María y José. El Pacífico Nariñense tiene este gran reto de construir solidaridades, de construir, de unir fuerzas, de poder avanzar, de juntarnos, de poder hacer minga, de poder unir saberes y poder apostarle a esa sanación y armonización del territorio. Ya vamos a descansar, ya la incertidumbre se terminó porque todo el tiempo pensábamos dónde estará, qué le habrá pasado. Entonces ya teniendo los restos ya podemos darle su cristiana sepultura y tener un lugar donde poder llevarle flores. No sé, mi compañera Herminia, qué tanto le tenga que decir a él, porque reclamos no hay. Ahí no hay reclamos. Ahí solamente creo que hay expresiones de amor. Cesar el dolor implica encontrarlos, recuperarlos, que nos los identifiquen y los entreguen. Y en el marco de la entrega, resaltar que a nosotros nos entreguen nuestro ser desaparecido como se lo entregaron a Herminia, es digno, es gratificante, porque lo hizo a través de lo que le gusta, que es el canto, el poder escoger el día que uno quiere que se lo entreguen, y porque es decirle a este país que sí los podemos encontrar, vivos o muertos, pero los podemos encontrar. Ya me siento un poco mejor, más lleno ese hueco que me tenía, que esa incertidumbre, que no sabía él si estaba vivo, si estaba muerto, no sabía eso. Entonces ahorita ya lo sé y ya gracias a Dios ya vamos a dejarlo en un lugar donde puedo ir todos los días a visitarlo. En todos los panoramas, el pilar principal de la unidad de búsqueda ha sido responder a dos interrogantes principales de los familiares. ¿Qué le pasó a la persona desaparecida? Esto con el objetivo de determinar si sigue con vida o no. ¿Y dónde está? Mi hermana Yesenia y yo somos uno de los casos de la unidad de búsqueda que tuvimos la fortuna de reencontrarnos con nuestros familiares vivos. Yo no pude crecer con mis padres. Mi mamá ingresó a las FARC huyendo del grupo paramilitar también, porque ella pertenecía a la JUCO, era la Juventud Comunista. Mi padre también se desplazó para otros lugares y entonces en ese momento nosotras quedamos bajo el cuidado de mi abuelita, que ella es
prácticamente la mamá de nosotras. Con ella pasamos, mejor dicho, todo lo que fue el desplazamiento, porque mi abuelita fue desplazada. Aparecemos en el Meta, pero ahí entonces llegamos y ahí ya era influenciado por la guerrilla de las FARC. Pero en ese tiempo el ejército era bastante abusivo con la población civil. Uno se crece con ese sentimiento como de odio, como de, uy, a mi mamá ¿por qué la mataron, sí? A mi abuelita ¿por qué la maltratan si ella en realidad menos tiene nada que ver? Y a pesar de que mi abuelita pues con su humildad nos daba todo lo que ella podía, nosotros tomamos la decisión de irnos para la guerrilla. Yo nunca conocí a mi papá, pero o sea, siempre tuve la información por parte de mi abuela y de mi tía de mi papá. Ellas nos lo describían físicamente cómo era él, y yo siempre guardé la ilusión de algún día encontrar a mi papá. En el 2017, ya con el acuerdo de paz, entonces llegamos a las zonas de preagrupamiento. Es las zonas donde nosotros empezamos a tener acceso de comunicación con nuestros seres queridos. Y ahí en ese sitio es donde yo recibo la información de mi abuelita. Empieza el primer reencuentro, que es con mi abuela, después de 17 años aproximadamente sin saber de ella, porque ella me mandaba cartas. Ahí mismo, entonces, mi hermana, que estaba en la cárcel, ella sale precisamente por el proceso de paz. Ella sale con una amnistía. Ella andaba por los lados de los Santanderes. En ese momento de encontrarnos con mi hermana, fue un momento muy emotivo, mejor dicho, de abrazos, de llanto, de alegría. Entonces ya empezamos como a reencontrarnos nosotras también, a contarnos toda nuestra historia, qué había hecho ella, yo qué había hecho en tanto tiempo. Empezamos a pensar, desde ahí en ese momento empezamos a pensar cómo encontrar a mi papá. Y yo, sin dudarlo, llego a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ahí me atiende Diana. Omaira viene a la oficina territorial y solicita pues hablar conmigo. Y en este caso manifiesta que está desaparecida su mamá, su papá, sus tíos, es decir, estamos hablando de una familia con 4 personas desaparecidas. Ella me dice, bueno, pues la persona que está más opcionada para encontrarla es su papá, porque tenemos el número de cédula. Cuando mi hermana viene a Villavicencio, vamos a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, nos citan a juntas. Ahí en ese momento nos dan la información concreta de que mi papá está vivo. Sentimos mucha alegría al saber que mi papá estaba vivo, que era la misma persona que estaba en el registro civil, el mismo número de cédula, que teníamos 3 hermanas. Nos toman la muestra de ADN, a mi abuela también le toman la muestra de ADN, asistimos todo el día a recibir esa información. Fue un momento de lágrimas, de llanto, por la alegría. Omaira y Yesenia, según lo que nos cuentan, esperan conocer a su papá, ¿sí? Ellas conocen a su papá por los relatos que su abuela les ha transmitido, ¿sí? Por las historias, por todo lo que esta mujer, señora Teresa, les ha contado. Y les ha creado en su memoria a un hombre que ellas pues nunca han visto. Es real, está vivo, lo vamos a conocer. No tenemos en la casa nunca una foto de él, nunca una foto siquiera. Entonces, pues uno dice, la verdad que esto es significativo para nuestras vidas, independientemente de que ya estemos mayores. Pues uno se llena así como de sentimientos encontrados, bueno, ¿qué va a pasar?
porque bueno, son, digamos, historias de pronto diferentes, caminos diferentes, cosas que de pronto no conocen de nuestras vidas. Además de que nunca se han visto, es empezar a tener un papá después de que se encuentren. Yo me siento muy emocionada porque yo crecí en una familia de mujeres, mi abuela, mi hermana, mi tía. No habían hombres, entonces pues ahora el único hombre es mi papá, pero igual también somos la mayoría mujeres, entonces pues para mí eso es muy bonito. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor. Solo Dios sabe también por qué. Yo creo que los reencuentros siempre le traen a uno, pues, más allá de esos sentimientos, le traen a uno también es como reconstruir las historias, porque cada quien tiene una historia que contar. Fue muy hermoso el encuentro, fue muy lindo. Aún temía por mí mismo de aquella manera que no sabía si de pronto aguantaba o no, porque la emoción muy grande. En estos días me había sentido decaído por la misma manera porque yo no podía dormir pensando ese encuentro. El resultado de este reencuentro es que una familia ha logrado volver a verse, reconocerse, en medio de regalos que se han traído mutuamente, logran identificar que son una familia más grande de la que estaban pensando. Encontrarse no solo papá e hijas, sino reencontrarse también con sus hermanas a quienes no conocían y reencontrarse con nietos que tampoco el Señor sabía que tenía, con sus yernos, una familia mucho más amplia de la que cada uno durante todos estos años pensó que no existían. Hola, abuelito. Dele un abrazo a la abuelita, un abrazo. Un abrazo con el abuelo. Esas manillas son como para simbolizar este gran encuentro. El mensaje que le puedo dejar a todas las personas que esta institución se creó con todas las garantías y con todos los blindajes para que la búsqueda sea efectiva. Tenemos que ofrecerle una institución que está dando resultados, que está encontrando a los desaparecidos, que está encontrando también a personas con vida que desaparecieron en el marco del conflicto armado, dentro de un marco también de expectativas y de realidad. Probablemente no los vamos a encontrar a todos ni a todas, pero que vamos a hacer el mayor esfuerzo y estamos haciendo mejor lo posible y lo imposible para encontrarlos. Pueden tener esa absoluta certeza. Cuántas cosas tuve ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. No sé qué me quieras decir tú algún día, yo voy a esperar por aquí pacientemente porque tú sabes que una madre no se cansa de esperar. Habemos muchas madres, hay algunas que tienen 2, 3 hijos desaparecidos y eso toda la búsqueda, todas las cosas nos hacen más fuertes, que algunas somos más débiles que otras, pero por los hijos uno hace cualquier cosa cuando uno verdaderamente es madre. Paciencia para no desesperarse, las cosas se hacen paso a paso y yo gracias a Dios he tenido esa paciencia. A las personas que están todavía en el proceso de búsqueda, las invito a seguir fuertes y a seguir siendo resilientes. Yo creo que la característica que más nos identifica a nosotros es la resiliencia. Hemos podido aguantar, hemos podido soportar los cambios y nos hemos transformado con ellos. Bueno, don Jaime, para que no se me vuelva a perder el lugar donde estuvo mi papá y quiero que me ayude a plantar este árbol para recordar dónde estuvo él, pero también para recordar que el día que lo encontré aquí volví a nacer porque solté una carga muy grande que me estaba quitando vida. Y yo creo que
aunque nos tome un poco más de tiempo, aunque nos tome un poco más de años, nuestros familiares merecen la dignidad. Y las únicas personas que van a darle esa dignidad a esas personas son ustedes que los están buscando. Así que no desfallezcan porque su familiar de alguna manera los acompaña. Y créanme que cuando ustedes logren encontrar a sus seres queridos, ellos también van a descansar, porque van a saber que ustedes van a poder soltar esa carga y que ya no se van a exponerse a peligros y demás, y que tanto ellos como ustedes van a poder tener una tranquilidad. Thank you.